tema de hoy es el sueño hecho realidad. El sueño hecho realidad. Y vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 25 al versículo 32 en la versión Reina Valera 60. Dice la escritura: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. La fe que hoy nosotros profesamos los cristianos no solamente se basa en los escritos del Nuevo Testamento, como son los evangelios, hechos y las demás cartas apostólicas, sino también la fe del cristianismo hoy se basa también en el Antiguo Testamento, es decir, en los profetas, en el libro de la ley, en los libros poéticos también, porque por medio de ella, por medio de los escritos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo predijo el nacimiento de Cristo Jesús, Isaías capítulo 9, el ministerio de Jesús, también los sufrimientos de Jesús, Isaías 53, y la muerte de Jesús, pero también predijo la gloria del Señor. Por muchos siglos se había esperado realmente la venida de Cristo, especialmente la nación de Israel, como el redentor de la nación. ¿Para qué? Para librarlos del yugo de la esclavitud en que ellos habían caído. Y no solamente eso, sino que el pueblo de Dios estaba también viviendo un tiempo de apostasía, un tiempo donde el pueblo no estaba buscando a Dios. Y muy pocos tenían la expectativa correcta en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Muchos de ellos lo que querían era que el Señor los pudiera librar del yugo de las naciones que los habían oprimido. Pero realmente la función de la venida de Cristo Jesús era para establecer el reino del Señor en el corazón de todos los seres humanos. Y esa fue la principal función de la venida del Mesías. Y también era para volver al pueblo al corazón de Dios. Había un hombre que tenía una expectativa correcta, y lo leímos, se llamaba Simeón, y me gusta porque tiene algunas características que podemos aprender de él. Dice que Simeón significa Dios ha escuchado, o también el que oye y obedece. Vivía este hombre en una época oscura de la nación, y esta época era una oscuridad donde la luz de Dios, el pecado del pueblo no dejaba que alumbrara sus corazones. Sin embargo, él vivía con una esperanza: ver el cumplimiento de las profecías que se habían hecho referentes a la venida de Jesús. Y dice la palabra que era un hombre que esperaba la consolación de la nación. Y cuando no, Israel necesitaba el consuelo de Dios. Si era un pueblo que había sufrido mucho
y especialmente había sufrido por sus pecados, por no ser obediente. Pero este hombre dice que tenía una característica especial, que oía a Dios, pero no solamente oía, sino obedecía a Dios. Tenía 3 características que a mí me gustan mucho, que son muy importantes para que las apliquemos hoy a nuestra vida. La número 1 es, versículo 25, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y para dejarlo muy claro, lo vamos a leer. Y he aquí había en Jerusalén un hombre, dice, llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y escuche las últimas frases. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjese que este hombre, como consecuencia de que le daba lugar al Espíritu Santo en su vida, practicaba 2 virtudes muy lindas. Y dice que era justo y era piadoso. Una persona justa es aquella persona que anda en los caminos del Señor, que tiene la palabra de Dios como norma en su vida, que es guiado por el Espíritu Santo. Es un hombre, una persona justa, es una persona que su corazón es sin doblez. También es alguien que es un buscador de las cosas de Dios. Esa es la característica de una persona justa. Pero también dice que era un hombre piadoso. Y una persona piadosa es aquella que vive en la virtud inspirada por el Espíritu Santo de Dios para amar a Dios y tener una devoción por las cosas santas de Dios. Ese carácter en una persona solo lo podemos demostrar siendo llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona piadosa. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que practica la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él nos imparte lo que Él es. Así como Él es amor, nos imparte a nosotros amor. Pero este hombre era justo y piadoso. Al caminar en el Espíritu del Señor, vea, a este hombre lo lleva a tener una revelación de los planes de Dios. Dice que le fue revelado que aquel niño que él iba a tener después en sus brazos era el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. También le fue revelado que ese niño que él iba a tener en sus brazos era el que iba a traer luz a las naciones. Y también le fue revelado que Cristo Jesús, el Mesías prometido, iba a ser la gloria de Israel. Escuche, los rabinos, los fariseos, los escribas tenían la palabra de Dios en sus manos, la estudiaban con fervor, pero ellos no tenían la revelación que tuvo Simeón. Aunque leían el Pentateuco, leían los escritos de los profetas, pero sus ojos estaban vendados porque no vivían como vivía Simeón. No eran justos ni eran piadosos. Vea el carácter de los líderes religiosos en aquel tiempo. Avaros. Cuando los israelitas cuidaban su cordero y lo iban a presentar al Señor y lo llevaban de lejos, los mercaderes del templo, que eran los siervos, entre comillas, le decían: esta tu ovejita tiene piojos, está chelona, esta no te la va a recibir el Señor, esta sí. Y se la vendían. Y muchos de los que no podían llevar sus animalitos llevaban el dinero y ellos les vendían a alto precio los animales para ofrecérselos a Dios. ¿Cómo alguien así va a tener una revelación de Dios en el corazón?
si no practicamos la justicia y la piedad. Qué tremendo es saber que estos hombres no pudieron discernir la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque otros eran sus intereses. Vea, a mí me llama la atención la revelación que tiene Simeón y la que tiene Tomás. Tomás, hasta después que resucita Jesús, dijo: no puedo creer. Si no metiera mi mano en su costado, no lo creería. Por eso dicen: no seas como Tomás, hasta no ver, no creer. Sin la revelación del Espíritu Santo, usted puede saber mucho de la Biblia, pero no le va a servir. Deje que el Espíritu Santo, con un texto, transforme su vida. Y si con un texto transforma su vida, usted se imagina si ponemos en práctica en el Espíritu Santo la palabra. Vamos a conocer. Con razón, la oración de Pablo era que los hermanos tuvieran un conocimiento más grande de Dios, que conocieran su voluntad. En una ocasión, a un hermano que ha sido muy teólogo, pero que no anda bien, yo le dije: hermano, con todo respeto, yo quisiera que usted solamente tuviera la revelación de Juan 3:16 y que ese texto lo llevara al cielo, y que no tuviera todo el conocimiento que usted tiene y que se vaya al infierno. Uno dice: qué duro. Y con eso no estoy diciendo que no hay que estudiar la Biblia, hay que estudiarla. Entre más la estudia usted, pero con la luz del Espíritu Santo, la palabra le va a ser revelada a usted. Usted va a decir: esta palabra es para mí. Si no es con el Espíritu Santo, dice: esta palabra es para fulano de tal, ¿verdad? Que eso hace mucha la diferencia. Número 2, el Espíritu Santo le reveló a este hombre que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Otra vez, el Espíritu Santo dice que estaba sobre él. Y acá el Espíritu Santo le revela que no vería la muerte sin antes ver al ungido del Señor, dice el versículo 26. La promesa del Espíritu Santo estaba por hacerse realidad en la vida de aquel hombre que vivía lleno del Espíritu Santo, que vivía una vida justa, que vivía una vida piadosa. Ahora ya la palabra de la promesa de muchos siglos estaba siendo una realidad en la vida del mundo, pero especialmente en el corazón de Simeón. Fíjese que Jesús estaba ya para ser presentado en el templo por sus padres. La presencia del Espíritu Santo en la vida de este hombre era la misma vida de Dios, el que le había hecho esperar con paciencia y en fe la venida de Jesús. El Espíritu Santo era el que lo mantenía con aquella bendita esperanza de encontrarse con su Salvador. Y sabe que él se preparó toda su vida para ese momento, porque él quería agradar el corazón de su padre, pero estaba preparándose para encontrarse con Jesús, el Salvador, el Consolador de la humanidad. Hermano, este hombre vivía con expectativa. La pregunta es: ¿qué expectativa tiene usted de su vida? ¿Acaso no la expectativa que debemos de tener como hijos de Dios, encontrarnos con nuestro Salvador? Que Él venga a traer a su iglesia. ¿Acaso no por eso tenemos que vivir una vida piadosa, una vida justa delante del Señor, una vida conducida por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, para poder vivir una vida correcta donde cada día la expectativa sea más grande? Hermanos, todo como que está pintándose para que venga el Señor. Se dice que ya se está preparando todo para el tercer templo que se quiere construir en Jerusalén. Estaba leyendo una noticia
que ya todos los enseres del templo ya los tiene, y el tacuche del sumo sacerdote ya lo tienen hecho. ¿Y sabe cuánto vale? ¿No quiere usted uno? Vale 10.400.000 quetzales. Yo dije, está bueno un mitacuche de esos, ¿va? 10.400.000 quetzales vale la sotana del sumo sacerdote. Como que ya está a las puertas la venida de Jesús. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Vivir con expectativa y decir, Señor, ¿por qué no viniste ayer? Señor, ¿por qué te tardas? Y la Biblia dice que el Señor se tarda porque es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso nos está hablando a la iglesia, para que nosotros podamos llevar el mensaje del evangelio a aquellos que no conocen a Jesús. Hermanos, estamos viviendo una vida justa, estamos viviendo una vida piadosa para encontrarnos con Jesús. Jesús dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayer estuve en un casamiento y la verdad, las novias al casamiento llegan todas chelonas, ¿verdad? Sin maquillaje. Se levantaron y no se peinaron. No, ellas van ¿qué? Pulcras. Algunas ni las reconoce uno porque se ponen unas pestañonas así, ¿verdad? Y se maquillan como uno no está acostumbrado a verlas. Lo que quieren es que el novio se deleite con verlas. Usted se está arreglando para la venida de su novio. Se está bañando, se está limpiando, se está maquillando. Este hombre se preparó teniendo una vida justa y piadosa para aquel momento glorioso de tener en sus brazos aquel bebé que es el Salvador del mundo. Vea Tito 2, versículo 11, 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El siguiente, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo vivía Simeón? ¿Verdad que vivía justamente y piadosamente? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy el Señor dice, prepárense, porque la salvación viene. Aquel que murió en la cruz, que resucitó, que fue al cielo, va a regresar por su pueblo. Y por eso debemos de prepararnos toda la vida, tener la expectativa que el Señor viene por su pueblo. Ay, los solteros dicen, ay, pero yo me quiero casar antes. No crea que usted va a entrar al reino de los cielos. Está bien, entonces cásese rápido, pues. Hermanos, en todo tiempo debemos de prepararnos para estar con el Señor. Y número 3, vea otra vez lo que hace el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo estaba sobre él. Segundo, el Espíritu Santo le reveló que no vería la muerte sin antes ver al Señor. Y tercero, él fue guiado por el Espíritu Santo al lugar correcto. Versículo 27. Y movido, me llama la atención esa palabra, movido por el Espíritu. Dice, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y ahí vamos a dejar la lectura. Pero vea, Simeón vivía haciendo lo correcto, teniendo una vista justa y piadosa.
lleno del Espíritu Santo. Eso es vivir correctamente. Pero ahora el Espíritu Santo lo mueve al lugar correcto. ¿Cuál era el lugar correcto? Donde el Espíritu Santo lo guió. Al templo. Porque ahí al templo iban a presentar al Señor Jesús. María y José fueron al templo a presentarlo. Después, ya cuando Jesús tenía 12 años, dice que subieron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y Jesús se perdió por 3 días. No lo encontraban entre la multitud. Y lo buscaron. ¿Y sabe dónde encontraron a Jesús? En el templo, escuchando y compartiendo la palabra de Dios. Y vea Lucas capítulo 14, Lucas 4, 15 y 16. En la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Esto es, creo que en Galilea. Pero después llegó a Nazaret y dice, donde se había criado. Y en el día de reposo, ¿entró dónde? En la sinagoga, conforme, y esto me llama mucho la atención, conforme a su costumbre. Dice, y se levantó a leer la palabra. Pero por el tiempo no vamos a leer lo demás. Fíjese que Jesús dice que, bueno, de los judíos piadosos, siempre la costumbre era ir al templo. Jesús lo presentaron en el templo, estuvo en el templo cuando lo perdieron sus papás, en el templo estaba cuando Simeón lo encontró, y Jesús fue a limpiar muchas veces el templo, porque era un lugar que se había pervertido, el cual el Señor había destinado para que fuera un lugar para darle gloria y honor a Él y que el pueblo se pudiera encontrar con el Señor. Ahora vea, dice que Jesús por costumbre. Hermanos, asistir a la casa de Dios no es que usted le hace un favor a Dios. Mi pregunta es, ¿Jesús necesitaba ir al templo? ¿Jesús necesitaba ir a la sinagoga y congregarse? No, si Él es Dios. Ahora usted dirá, pero si nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí, es cierto, pero la Biblia siempre nos llama a congregarnos. ¿Por qué? Porque aquí cantamos, adoramos al Señor en un mismo espíritu. Espero que usted venga en un mismo espíritu y no venga recordando las canciones de Juan Gabriel o los jóvenes de Farruko, pues. Estamos en un mismo sentir. Acá venimos con un mismo propósito. Y esta casa la hemos destinado para que sea una casa de alabanza y de adoración, donde acá podamos venir a buscar el rostro del Señor. Porque insistimos siempre que en esta casa se venga a buscar a Dios los domingos. En lugar de irse usted a la playa a otro lugar, venga a buscar a Dios. Vea, la costumbre de Jesús era ir al templo e ir a la sinagoga. ¿Por qué nosotros los cristianos hemos dejado esa costumbre? Si nosotros los papás estamos, escuche, practicando esto, ¿qué será de nuestros hijos? La siguiente generación ya no va a venir a querer buscar a Dios. Yo fui una vez a una campaña evangelística a Ixchihuán, y uno está acostumbrado a 2 horas de culto, y de verdad llegaron unas hermanas y empezaron a adorar a Dios, y la gloria de Dios cayó en ese lugar, y era un frío terrible. Yo pasé 3 días desayunando, almorzando, cenando papa, pero eso se quedó a un lado con lo que yo recibí espiritualmente en ese lugar. Y estaban unas señoritas, pasaron a adorar al Señor y le echaron toda la gasolina, y 2 horas estuvieron adorando a Dios, y terminó el culto como a las 11:30 de la noche. Y yo les digo, ¿y dónde viven? Ah, sí,
aquí más o menos como a 8 kilómetros, 10 kilómetros. Vamos a hacer 3 horas para llegar a la casa. Ahora si llueve, ya nos congregamos. En lugar de congregarnos, vamos a otros lados. Padres, ¿qué le está dejando usted a sus hijos? A mí me da vergüenza como pastor, y no es bueno compararse uno con otros pastores. Pero una vez yo fui a una aldea y el pastor de ahí, tenía el corazón de hacer una casa para Dios. Tenía que llevar láminas de zinc de 12 pies y se las llevó en la espalda 50 kilómetros. Echó como 3 viajes o 4 viajes para llevar las láminas para hacer una casa de Dios. Y uno dice, da vergüenza de lo que otros hacen por buscar a Dios. Hermano, Jesús nos dejó por costumbre. Él iba al templo e iba a la sinagoga. Perdone, yo no es porque quiera tener llena esta iglesia, no. Lo que Dios ha puesto en mi corazón es que al congregarnos, nosotros crecemos. Yo crezco. Un día me senté a escuchar a un hermano que fue a compartir al encuentro. Un hermano demasiado ocupado. Y dijo, lo lindo que Dios llama a los ocupados para servirle a Dios, porque ellos saben administrar su tiempo. Wow, me dio por toda la torre. Dios no llama a los desocupados para servirle. Bueno, yo no sé por qué le estoy diciendo esto. Ya me perdí. Cuando uno es movido por el Espíritu Santo, Él lo lleva a otras dimensiones. Simeón fue movido por el Espíritu Santo para el templo, porque ahí iba a tener en sus brazos al Salvador del mundo. Y fíjese que esa era la expectativa de él. Señor, quizá yo no me voy a morir sin ver el cumplimiento de la palabra, porque Dios no miente. Y yo estoy en este lapso de tiempo. Y cuando llegó al templo, yo me imagino que llevaron un montón de bebés a presentar. Había muchos. Y él pudo decir, Espíritu Santo, ¿quién es el Salvador de todos? Y el Espíritu Santo le dijo, Él es. Se lo fue a pedir a su mamá, a María. Lo tomó en sus brazos y dijo, y bendijo a Dios, dice. Y bendijo a Dios. Y vea lo que dice, mejor lo leo para ser más claro. Versículo 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, eran sus ojos espirituales, tu salvación, la cual has preparado para todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Cuando uno es movido por el Espíritu Santo, Él lo lleva a otra dimensión. Lo movió el Espíritu Santo para encontrarse con el gozo de su corazón, que era Jesús. Yo digo, Él se gozó por tener en sus brazos a Jesús. ¿Cómo no me voy a gozar yo si ahora yo tengo a Jesús en mi corazón? Él nació en mi corazón, me dio una nueva vida, ¿sabe? Cambió mi corazón. Yo tenía un corazón de piedra donde no
podía recibir la revelación de Dios. Pero cuando yo nací de nuevo, fui sellado con el Espíritu Santo y ahora tengo que caminar en el Espíritu Santo para que la palabra de Dios me revele más y más el corazón de mi Padre. La esperanza que él tenía no le avergonzó. Y por eso dice Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor ha sido derramado, dice, en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solamente cuando el Espíritu Santo le revela al corazón el amor de Dios, nosotros cambiamos. Pero vea cómo se conecta el capítulo 4, versículo 18 y 19 con la función de la venida del Mesías. Y acá no sé si Simeón lo vio todavía o no, pero Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19 dice: ya Jesús en su ministerio toma las palabras del profeta Isaías 61, y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Esa era la consolación para el pueblo de Israel. Eso era lo que Jesús tenía planificado hacer: venir a sanar los corazones heridos, venir a sanar los corazones quebrantados, venir a sanar los corazones amargados, venir a sanar los corazones enfermos y traer el gozo que tuvo Simeón al corazón de los que reciben a Jesús. Hermanos, nosotros nos hemos encontrado con Jesús, pero en muchas ocasiones vienen las circunstancias que nos quieren apartar de ese gozo, de esa paz que solamente Él da. ¿Y a dónde podemos acudir? Al Consolador. Y Jesús hoy está acá, pero está por el Espíritu Santo, porque Él dijo: yo no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con usted.